de Mina es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados. Esta noche en Lunes de Mina, otro ataque del EPP. No se puede vivir así. Están dejando como carnada a los más jóvenes. El grupo criminal emboscó y asesinó a 8 militares de la FTC en el norte del país. Con esto suman 40 los muertos por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo durante la gestión de Horacio Cartes. ¿Hasta cuándo seguirá esta guerra en la que gobierno y pueblo están perdiendo la batalla? Acompáñenos a discutir este tema que tiene en jaque a toda la República. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, ni es una tan buena noche, ni me imagino no estarán tampoco tan bien como no lo estamos nosotros, porque obviamente, lastimosamente, hay varias familias enlutadas un día como hoy. Así es que, de todas maneras, una formalidad, un saludo de formalidad. Bueno, como siempre, vestida por Tinola Borbón, con esta chaqueta toda bordada, con piedritas color verde esmeralda y ojalá sean verde esperanza también para que las cosas cambien en nuestro país. Ya sabes que si quieres consultar con Tinola Borbón, puedes hacerlo al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Si me quedo sin voz, ustedes hablan porque estoy con una afonía total. Bueno, y Joseph, el imperio de la belleza. Ya sabes que en Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral, siempre definiendo e innovando estilos y tendencias. La casa central en la avenida Fernando de la Mora y al costado de la terminal de ómnibus. Muchas gracias, Joseph, a las chicas que me maquillan, me peinan y te tratan con tanto cariño. Antes de presentar a los invitados de esta noche, realmente, bueno, me imagino que los familiares de estos 8 militares asesinados no estarán viendo precisamente el programa, pero a sus familiares, a sus amigos, a la gente de sus afectos y en realidad a todos los paraguayos, porque de una forma u otra nos sentimos afectados todos. Así que mi solidaridad y mis pésames a todos los familiares y amigos de los 8 militares asesinados el sábado. Bueno, ahora sí, presento a mis invitados esta noche para debatir justamente esto. A ver, duro ataque del EPP a las Fuerzas de Tareas Conjuntas y esto, ¿hasta cuándo? Con nosotros el senador Hugo Richard, del Frente Guazú. ¿Qué tal, Hugo? Gracias por venir. Y bueno, digámosle bien, ¿verdad? Pero como ya nos expresamos hoy en la Cámara sí, y en otras instancias, pero reiteramos la solidaridad con los familiares de las víctimas de este asesinato. Y bueno, a pesar de eso hay que seguir debatiendo y hay que ver cuáles son los mejores cursos de acción para nuestro país. Porque si no ganarían ellos. Claro, por supuesto. Más batallas aún. Pedro Britos, diputado de la ANR, gracias por venir, ¿sí? Hola, Mina. Una noche triste, un lunes diferente para todos los paraguayos y bueno, estamos acá para contribuir y sobre todas las cosas construir este tema que tanto agobia a la familia paraguaya y aprovechar también la oportunidad de mandar las condolencias a los familiares de estas víctimas. Gracias. Roberto Paredes, analista político, periodista, también toda la vida un militante, un activista, un dirigente, así que bueno, también tiene mucho conocimiento sobre todo lo que es la lucha social en nuestro país. Buenas noches, Mina. Chocado, como dijiste, con toda esta situación que estamos viviendo. Es cierto. Bueno, también está con nosotros la ex ministra de Defensa en el gobierno de Federico Franco, Liz García de Arnold. ¿Qué tal,
exministra, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas noches, Mina, y por este medio expresar mis sentimientos de pesar con esa familia de los 8 uniformados. Y estamos acá, como dijeron los compañeros, para poder contribuir a reconstruir la paz que todos anhelamos. El general en situación de retiro, Ramón Benítez, él es excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, estuvo ahí con ellos. Después nos dice en qué periodo y por cuánto tiempo. General, muchas gracias por venir. Muy buenas noches, señora Mina, los panelistas, también asociarme un poco también al mensaje de todos los que estamos aquí, a los familiares, nuestras sinceras condolencias a esos soldados que han dado su vida en cumplimiento de su deber y en defensa de la soberanía nacional. Comandante, vos estuviste como comandante, perdón, de la Fuerza de Tareas Conjuntas, ¿de qué tiempo? Estuve del 8 de agosto del 2014 hasta el 31 de marzo del 2015. 8 de agosto... 7 meses. 7 meses. Hubo, para que ustedes sepan, en 3 años más o menos que lleva la Fuerza de Tareas Conjuntas, un poco menos en realidad, de 3 años, hubo 5 comandantes. O sea, esto ya te da la pauta, después vamos a hablar obviamente con las personas acá presentes. O sea, esto no puede ser. O sea, 5 comandantes de menos de 3 años, no, es inviable. Saludo a mi compañera Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Mina. Bien los decías, el buenas noches es solo una formalidad. Nuestra solidaridad con las familias de los 8 militares fallecidos el fin de semana en el norte. Gracias a todos por estar del otro lado y ver lunes de Mina, digo bien, este lunes. Les recuerdo que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Me gustaría agradecer a la gente de Joseph por el maquillaje y el peinado de cada lunes, y también quiero agradecer a la gente de Segolem Baitinola por este hermoso pantalón negro, y tengo hoy una camisa Animal Print, colección otoño-invierno de Segolem Baitinola. Muchísimas gracias. Bueno, vamos al informe para dar inicio al programa de hoy. ¿Hasta cuándo el EPP va a seguir desangrando a este país? Esa es la pregunta que nos hacemos. Aquí el informe, lo que sucedía el sábado en la zona de Arroyito, en el departamento de Concepción. Esta es considerada como la peor masacre atribuida al ejército del pueblo paraguayo. El sábado por la mañana, un camión militar de la Fuerza de Tarea Conjunta con 8 militares a bordo realizaba un recorrido en un camino de la zona de Arroyito, departamento de Concepción, cuando fue emboscado por el EPP. El camión en el que viajaban los militares fue neutralizado con una bomba detonada a distancia. La explosión se produjo debajo de la rueda delantera derecha, por lo que detuvo la marcha. Del monte aparecieron los miembros del EPP, que habrían sido entre 5 a 6 personas, quienes abrieron fuego y acribillaron a todos. Algunos fueron rematados con disparos en la cabeza y hasta los acuchillaron. Los militares asesinados fueron el subteniente Félix Fernández Duarte, el sargento primero Hugo Candia, el suboficial primero Lucio de Jesús Torrasca, el vicesargento primero Pablo Farías, el sargento primero Robert Fabián Cañete Pereira, el vicesargento primero Genaro de Jesús Arias, el sargento primero Eder Arias y el sargento segundo Sergio Daniel López. Tras consumar la masacre, los miembros del EPP robaron las armas de los militares, equipos, cargadores, chalecos, entre otros elementos. Con este atentado, suman 40 las personas asesinadas por el ejército del pueblo paraguayo durante el gobierno de Horacio Cartes. 19 civiles, 8 policías y 13 militares. Terrible. Para seguir con la parte de informes y luego pasamos a debatir el tema, me gustaría que tanto el senador como el diputado nos puedan decir, hoy ambas cámaras sesionaron durante varias horas, obviamente, respecto a este tema. ¿Se sacó algún tipo de conclusión, algún comunicado? En el caso nuestro ¿Resolución? habían 2 propuestas y 3 posturas. 2 propuestas y 3 3 posturas, claro. A ver cómo es eso. Porque había una propuesta donde se solicitaba al Poder Ejecutivo la remoción. Digo solicitada porque es potestad del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Digo solicitada porque, por eso, de todos los responsables de la seguridad
Estamos hablando del Ministerio del Interior, del Ministro de Defensa, del comandante de las Fuerzas Militares, etcétera, etcétera, etcétera. En esa propuesta se hablaba de los cargos, de los ministros del Interior, sí, ministro de Defensa. Esa era una propuesta. Y la otra propuesta es la que finalmente se aprobó, en donde también se pedía la misma cosa, pero de manera general. O sea, no se especificaba, no se decía ministro del Interior, claro, ministro de Defensa, etcétera, etcétera. Pero se pedía de todas maneras algún cambio. No, claro, se pedía el cambio de todos los responsables de seguridad. Y ahí se le incluyó a todos, sin nombrar específicamente a nadie. ¿Ahí se aprobó eso? Eso se aprobó. ¿Quién presentó una propuesta y la otra, perdón? Nosotros presentamos la primera propuesta que mencioné. La que se especificaba. Y la otra presentaron los disidentes colorados. Y te decía que había una tercera postura, la de los oficialistas cartistas, que no hicieron una propuesta, pero se opusieron a las dos propuestas. ¿Y qué planteaban? ¿Seguir como todos? Nada, ellos se opusieron, sencillamente se opusieron. ¿Y por cuánto? Entonces, ¿y se votó? No, cuando se unificaron alrededor de una propuesta, había una mayoría muy importante. ¿Cuánto más o menos? Yo creo que 43 estuvimos Estaban presentes, sí. Y cerca de 30. Perfecto. Diputado, también sesionó la Cámara de Diputados. Asimismo, Mina, un largo debate sobre la situación del norte, de lo ocurrido. En el caso nuestro, también hubo dos propuestas concretas, uno presentado por la oposición en donde instaban a la remoción del ministro. ¿Solo del ministro y también creo que de Garcete? También, de la cúpula que está a cargo del norte. Y nosotros tuvimos una visión un poco más constructiva, un poco de poder tratar de... Cuando decís nosotros, los diputados oficialistas. Los oficialistas, todos de la bancada oficialista, de tratar un poco de poner paño frío a la cuestión, de tratar de construir, de tratar de ver un mayor apoyo a la gente que está trabajando en la inteligencia, en la investigación. Esto va a seguir, Mina, esto sigue. ¿Y cómo finalmente quedó? Fue aprobada la propuesta que fue presentada por la bancada oficialista. Que en ningún momento piden ningún tipo de cambio, digamos, de remociones ni nada. Así mismo. Más bien una moción de apoyo al presidente. ¿Y fue aprobado por cuántos votos esto? No tengo exacto, pero fue por una amplia mayoría, Mina. Perfecto. Bueno, vamos al informe, después ya quisiera entrar en el detalle, ¿verdad? Hoy hablábamos con el general en situación de retiro, Regis Romero, y me gustaría que escuchemos sus declaraciones, porque en base a eso, colocar este elemento más para hacer el balance, porque ya que tenemos acá un general y una ministra de Defensa, quiero saber que nos expliquen si esto es así o no, para meter dentro del balance. Tenemos, Jenny, la grabación. El general Regis te hablaba sobre el tema de la redacción de la Ley de Defensa y Seguridad Interna. Veamos. Pero esa ley se redactó mal. No es que se redactó mal por desconocimiento, se redactó mal sabiendo muy bien lo que se quería decir y hacer con esa ley. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. La ley dice el comando de la Fuerza de Tarea Conjunta ejercerá el control operacional. El control operacional es muy diferente al comando operacional. El comando operacional tiene la responsabilidad de la disciplina, de la organización, de la instrucción, de la logística, de las comunicaciones, de la inteligencia, de todo el personal, de todo lo que necesite dentro de su organización para cumplir con la misión. Sin embargo, el control operacional es un poder muy limitado. Las tropas del ejército dependen del comandante del ejército, las tropas de la marina del comandante de la marina, el tropa de aviación, la tropa de la policía, así. Ejemplo, si yo soy comandante de la armada y están en esa zona 4 embarcaciones, 4 patrulleras, yo necesito
necesito 2, voy a hacer traer. Si yo necesito un helicóptero, el comando de la Fuerza Aérea hace traer. Eso no puede ser. Del momento que se designe un comandante de la Fuerza de Tarea con comando operacional, todo el personal, todos los elementos necesarios ya pasa a disposición de ese comandante y él es el único responsable que debe planificar todas las acciones a realizar para contrarrestar todo lo que el EPP está haciendo. Bueno, esas son las dos diferenciaciones que habla Regi. Quiero saber si es así, el control operacional o el comando operacional. Pero antes, digamos, como un elemento más nada más para el debate, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de las fuerzas tareas conjuntas? A ver, que empiece el que quiera empezar. ¿Cuál es el balance? ¿Es positivo? ¿Es negativo? ¿Qué balance tienen ustedes de la fuerza tareas conjuntas? A ver, empecemos con la mujer, que vamos a las mujeres primero. Antes de nada decir de que esta situación que se está viviendo en el país no es una situación única en la región, que ya otros países han vivido esto. Por eso que justamente yo acabo de llegar de Colombia, en Bogotá, de un seminario regional en materia justamente de amenazas transnacionales. Sí tenemos aproximadamente 10 años de diferencia entre esas situaciones que vivieron ya los otros países. Entonces, una de las recomendaciones que nace o que nació en ese seminario regional fue justamente el de que los países que estaban iniciando o que estaban en este proceso tomaran los ejemplos de los otros países para no caer en los mismos errores, y se hizo mucho énfasis que si no se disponían de los medios necesarios, entiéndase en el amplio sentido de la palabra, que incluso se busque cooperación. Y ahí nació el ejemplo justamente de Colombia, como ellos fueron superando a pesar de los años que eso les llevó, porque justamente este seminario se hizo con la Universidad de la Defensa, el Centro Hemisférico de Defensa de Estados Unidos, y la Escuela de Guerra de Colombia. Entonces, ver lo que está pasando en nuestro país y haber visto esto, valga la redundancia, desde el vamos, y que no era atendido suficientemente, es lo que creo que nos ha llevado hoy a esta situación, que espero desde el fondo del alma que nos podamos unir todos para poder resolver esto y llevar misiones y tareas puntuales para erradicar esta situación, porque la defensa nacional es suprapartidaria y es compromiso de todos. A ver, ¿cuál es tu balance general? Porque bueno, vos estuviste ahí, conocés efectivamente la forma en que se operaba, me imagino que seguirás teniendo información de la forma que se sigue operando. A ver, ¿cuál es el balance que vos haces teniendo esa experiencia? ¿Qué es lo positivo y qué es lo negativo, digamos, de esta fuerza tareas conjuntas? No, si vamos a calificar la tarea de la fuerza que está en el norte, yo consideraría que es sumamente positiva. En el 2009 comenzó las operaciones dentro de una fuerza de tarea. En ese entonces la Policía Nacional es el que tenía la autoridad, por llamarlo así, y las Fuerzas Armadas fue como apoyo logístico, con esa figura, en Tacuatí. Se quemó el destacamento militar el 31 de diciembre del 2008. A partir de ahí se sucedieron varios estados de excepción, se sucedieron varias tareas en la lucha contra esto, hasta que en el 2013 aparece la modificación de la ley 1337, que le autoriza al Ejecutivo a la utilización de las fuerzas militares dentro de un problema interno. Si podemos hacer del 2009 hasta el día de hoy, a pesar de los últimos resultados negros, yo diría que es positivo la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en el norte, con sus luces y sus sombras, indudablemente. Ahora, de todas maneras, ¿qué de negativo en el sentido, vos estuviste ahí, entonces sabés qué es lo que falta? Porque esto es, digamos, muy en general lo que vos decís, ¿verdad? Sí. Primero, ¿por qué, por ejemplo, se le cambiaron a 5 comandantes? ¿Eso es correcto? ¿Te parece positivo que se cambien en 2 años y pico a 5 comandantes? El general Mario Restituto González, que fue el primer comandante, él estuvo 1 año. Sí. El siguiente fui yo y estuve 7 meses.
Y a partir de ahí comenzó una serie de cambios que hasta hoy día yo no lo puedo entender. Y yo ya había mencionado en otros medios periodísticos que teniendo el mayor resultado, porque hasta hoy día la gestión que se sucedieron desde el 8 de agosto hasta el 31 de marzo es el mayor resultado que se tiene, 10 abatidos y 21 detenidos, de ambos grupos criminales, tanto de la ACA como del EPP. La gente... ¿10 abatidos y cuántos detenidos? 10 abatidos y 21 detenidos. 21 detenidos. Bueno, entonces, ahora cuando vos decís, no sé por qué se cambiaron los comandantes, ¿quién puede saber eso? Por ejemplo, y eso comandante depende... de las fuerzas militares. La comandante de las fuerzas militares es el que... Cambió. No, es el que propone al señor presidente de la República, pero yo siempre digo que el señor presidente de la República no le conoce al general Benítez, no le conoce al general Juan, al general Pedro. Eso es a través de su asesor principal, que es el comandante de fuerzas militares, es lo que se realiza. Pero ¿y por qué el asesor principal, que es Garcete concretamente, ¿verdad? Actualmente. O sea, desde que te echó a vos, te sacó a vos Garcete, hasta la fecha ya hubo 4 comandantes, ¿verdad? Quiere decir que él, por lo visto, no hay poronga que le venga. O sea, en el sentido que ¿por qué le puso a otro y le cambió otra vez, le puso a otro y le cambió otra vez? O sea, ¿qué se comenta por lo menos? ¿Por qué es tan cambiante este señor? Y yo creo que en el caso de Salinas por falta de resultado. Ajá. Martín Cáceres fue por el tema de que se le secuestró al joven Huieve. Y ahora asume Alvarenga, que comenzó prácticamente con el pie izquierdo. Tiene 8 abatidos en un mes. Claro. Entonces, yo no sé si este será relevado también del cargo, teniendo en cuenta los antecedentes que le había mencionado recientemente. Claro. ¿Y en tu caso, por qué te cambió Garcete? En mi caso, me cambió Garcete porque en principio él quería cambiarme mi estado mayor, quería diseñarme un sistema de trabajo, y yo siempre hago la mención y con orgullo de que yo soy una persona preparada en la rama de operaciones especiales. Entonces yo sé qué me conviene y qué no me conviene a mí. Y independientemente de eso, yo soy el responsable ante las autoridades y ante la ciudadanía paraguaya de los resultados que se pueda dar en el norte, en la lucha contra estos grupos criminales. Entonces yo no podría aceptar que me esté queriendo cambiar mi estado mayor, que es el grupo que venía trabajando justamente con el general Mario Restituto González, a lo que yo conocía porque desde el 2009 estábamos trabajando, y yo también era jefe de Estado Mayor del general Restituto. O sea, yo estaba permanentemente con él, claro, en ese ambiente. Bueno, y también tenía un poco de celo porque vos sí, de todas maneras, si bien reivindicabas tener vos el derecho de cambiar tu Estado Mayor, ¿verdad? El tema es que vos también hablabas mucho con el comandante en jefe, que está por encima otra vez de Garcete, ¿verdad? O sea, no es que a vos se te ocurría, yo voy a hacer lo que yo quiero y punto. No, o sea, vos hablabas con el máximo jefe militar, que es el comandante en jefe, que es el presidente de la República. No, de ninguna manera, que uno no puede hacer lo que quiere. Por eso estoy diciendo, porque si no la gente cree que vos eres un caprichoso y que iba a decir, no, yo voy a hacer como yo quiero. No es así. Yo hablaba con el señor presidente de la República porque la comunicación, el decreto presidencial del nombramiento dice que el comandante en jefe es el presidente. Claro, entonces yo le comunicaba permanentemente las novedades, todos los acontecimientos que ocurrían, y de igual manera yo le comunicaba después a Garcete, ¿verdad? Entonces, en este punto yo no puedo estar en el pensamiento de Garcete y se tendría que preguntarle a él, en todo caso, cuál fue el motivo que él haya pedido mi cabeza, porque por más que él quiera decir que él no fue, todo el mundo maneja que él fue el que pidió mi salida de la Fuerza de Tarea Conjunta. Bueno, tengo que ir a una ultra archiverísima pausa, gente, y enseguida volvemos con el balance más político, digamos, desde el punto de vista político de lo que es la Fuerza de Tarea Conjunta. En un ratito. Ya sabes que en Achón te ayudan a crear tu mundo de manera rápida y sencilla, definiendo contigo tonos, texturas y accesorios. Aparte tienen un montón de planes para hacerlo accesible. Achón te espera en la avenida Mariscal López, esquina Meterio Miranda. Puedes llamar para que vayan, vean el espacio que tenés o vean tus planos al 607-999 y deja que Achón te ayude a crear tu mundo.
Bueno, Residencial Quintas de Emboscada, tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción y ahora encima bien potenciado por todos los viaductos y las vías de acceso. Alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando a Inmobiliaria La Loteadora al 752-769. 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. Pausa y enseguida volvemos con el aspecto más, la visión política del balance de la Fuerza de Tareas Conjunta. Y después quiero que escuchen ustedes la reacción de diferentes personas del gobierno luego de los sucesos del sábado. Que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Descubrí un momento Tigo Money. A Roberto le gusta la comodidad de usar su billetera Tigo Money, porque con Tigo Money paga de forma fácil y segura, ya sea que esté en un restaurante o en un bar, o comprando en un supermercado. Además, puede pagar con Tigo Money en todos los comercios adheridos a la red Dinelco. Incluso puede pagar con Tigo Money en las estaciones de servicio. Activá y cargá hoy tu billetera. Adquirí tu tarjeta y descubrí todo lo que podés pagar con tu billetera Tigo Money. Pagando con Tigo Money, hacelo fácil, porque en Tigo, el centro sos vos. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La Loteadora Inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hoy puede ser un gran día. Bueno, pensás en construir, Mateco la solución. Stock permanente de cemento, varilla, arena, piedra, productos cerámicos, todo para la construcción.
con calidad y cantidad garantizada. Además, alquiler de equipos, grúas, contenedores y todo lo que precises con respuesta inmediata. Desde el cimiento hasta el techo, Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Manuel Lynch, casi Ociba Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Si ustedes brevemente podrían hacer, digamos, un balance sobre la Fuerza de Tareas Conjuntas. A ver, ¿cuál es el balance que ustedes hacen? Digamos, ¿está bien, más o menos? ¿No está bien, pero debe continuar y se deben hacer ajustes? ¿No está, luego bien, hay que deshacer la Fuerza de Tareas Conjuntas? A ver, ¿quién tira la primera piedra? Hugo no quiere, evidentemente. A ver. Yo creo, Mina, que el éxito o el fracaso de cualquier instancia se mide por los resultados. Sí. Para decirlo de manera muy sencilla y simple. Y yo te haría las preguntas fundamentales. ¿Se controló el problema en el norte? No. O sea, se fracasó. ¿Se redujo el problema? Tampoco. Es más, hay un elevado nivel de ilegitimidad de los principales responsables en la conducción de este proceso. ¿En qué sentido? Y que los ministros están siendo no cuestionados por senadores y diputados simplemente, cuestionados por toda la ciudadanía casi, o por gran parte de la ciudadanía. Si uno sometiese a una encuesta, a un tipo de consulta popular, el desempeño del ministro de Vargas, o mismo actualmente de Martínez, como de los anteriores ministros, y probablemente van a estar aplazados. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se empeña en mantener el mismo equipo y la misma falta de política general. Usted me ha dicho, yo creo que no existe una política clara ahí, por eso es que hay cambios de comandantes, yo te diría de manera muy... Y en 3 años, 5 comandantes es mucho cambio para una cuestión como esta, claro, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, yo no sé, Mina, si se hubiese invertido todo el dinero que se gastó ya, digamos, en mantener esta Fuerza de Tareas Conjuntas, en resolver problemáticas socioeconómicas en la zona, ¿qué hubiese contribuido más a avanzar hacia un tipo de solución? Yo diría al diputado, no es una cuestión de respaldar porque somos oficialistas a un presidente, sino de medir las cosas con un cierto criterio. Y para mí un criterio semi-infalible es medir por los resultados. Y midiendo por los resultados, para mí, estamos más cerca de fracasos que de resultados exitosos. Después vamos a ver eso, a ver si esos resultados, cómo en realidad se miden en este tipo de cosas, porque es más fácil medir los resultados para una encuesta, ¿le va a votar o no a fulano, a mengano? Ahora, yo no sé si se mide así estos resultados, es más complejo el tema para medir resultados, pero de todas maneras es mi posición esta, pero a ver, ¿qué decís, diputado? Sí, Mina, quiero comenzar diciendo que creo que va a ser un grave error retirar las fuerzas de tarea conjunta al norte. No lo digo yo, lo dicen la propia ciudadanía del norte del país, las autoridades constituidas de ambos partidos, de todos los partidos. Y es bueno la pregunta de Roberto, porque cuando hablamos de medir resultados, es importante tener, Mina, los resultados en un balance general, como decía el general Ramón, y celebro la presencia del mismo, porque es una persona que estuvo ahí. Es un balance generalmente positivo. No podemos nosotros, Mina, hacer un análisis del EPP sin rememorarnos un poco de cómo comenzó a operar el EPP. Acuérdense que los secuestros se efectuaban en la capital del país y la escondían a las víctimas acá, en un distrito cercano a la capital del país. Entonces tenían un brazo operativo acá, donde se supone que teníamos que tener la mayor seguridad, y posteriormente se fueron relegando hacia el norte del país por varios motivos, por ser tener una situación estratégicamente más favorable para ellos. Y la mayoría son oriundos de esa ciudad. Exactamente. Conocen muy bien la zona, entonces los posteriores secuestros que se fueron desarrollando se realizaron a los colonos locales. ¿Cuál es la decisión que se toma, Mina, especialmente en este gobierno? Y después te quiero pasar unos números y a los televidentes, es de hacer una lucha frontal al EPP, de circular y cerrarle el paso de manera a que ellos no puedan salir
Y eso está a la vista. El EPP opera en un radio que seguramente el general va a poder especificar mejor, en un radio en donde ellos no pueden salir. Y fue una cuestión que realmente se fue expandiendo, no solamente en la parte operativa. Cuando hablamos del EPP, no estamos hablando solamente de los soldados, sino que de la gente y el brazo logístico. Entonces, en esa evaluación, Mina, es importante hacer unos datos de cuáles fueron los detenidos. En la época de González Macri, cuando iniciaba, hubieron 6 detenidos de este grupo que ya comenzaba a iniciarse. Detenidos en la época de Duarte Frutos, 22. Bastante, pero importantes, porque en la época de Duarte Frutos se le detuvo a Carmen Villalba, Alcido Oviedo. Totalmente. O sea, digamos a dirigentes importantes. Todo lo que fueron aprendidos, concordemos que es importante porque están tras las rejas y... No, ya sé, pero te quiero decir, hay que decir que fueron las personas más importantes en la época de Nicanor. Te digo que no fueron 40, pero fueron importantes. O sea, Carmen Villalba y Alcido Oviedo. Eran los cabecillas. Los cabecillas. A eso me refiero. Claro, a eso me refiero. En la época de Lugo Franco, 28 detenidos. Y en la época, en 3 años de gestión del gobierno Cartes, 84 detenidos. Ahora, en la zona de combate, Mina, es importante. A mí me hacía un camarada 84 suya, detenidos. Perfecto. 84 detenidos. Un camarada del general Benítez, que es evidentemente, y acá tenemos que comunicar a la ciudadanía con la verdad y objetivamente, qué implica estar en el campo de combate. ¿Qué implica y cuáles son los costos al tomar la decisión de combatirlo bélicamente? Evidentemente y lastimosamente, mira, nos duele muchísimo. Y hoy decía, no sé qué van a decir los derechos humanos míos, de una expresión que tuve y que quiero repetirlo, que ojalá que los próximos abatidos sean ellos y no compatriotas paraguayos honestos y de bien. Entonces, esa es una situación que se da en los riesgos que corremos, Mina. Y con esto termino. Sí. Abatidos. En el gobierno de Lugo Franco, 5 abatidos. Y en el gobierno de Cartes, en 3 años, 19 abatidos. Eso demuestra, y el general va a poder explicar mejor, que han marcado una presencia. Y han históricamente tenido un acercamiento importante, por eso se dieron estas bajas y lo derribaron a estas personas. Y hoy decía Mina 2 cosas. Cuando nosotros hablamos del EPP, no podemos nosotros hablar solamente de una cuestión bélica, de una cuestión armada, de una cuestión militar. El EPP tiene un inicio. Debemos de hablar del tema político. ¿Por qué? Porque esto comienzan dentro de un partido con una formación que se criaron pensando que conquistar el poder a través de las armas era lo necesario para una clase social. Por eso es que nosotros insistimos y hablamos. Y no lo digo yo, hoy decía y escuchaba antes de venir a la senadora Mirta Musinski, no estamos hablando, y no quiero poner ejemplos, algunas fotos, no quiero poner ejemplos, algunos retratos que se pueden dar, sino que de un testimonio de una persona directamente afectada y nada más que le han llevado la hija. No creo que sea un testimonio que no se pueda calificar, Mina. Así que... No, justamente porque es una persona absolutamente afectada. Yo normalmente no hago juicio de valor sobre los testimonios de ella por respeto a un dolor demasiado grande que debe sentir la señora. Y entonces, obviamente, ella no puede en absoluto hablar con objetividad, y yo la entiendo, porque yo sería solamente que 1000 veces peor que ella si me tocan un pelo de una hija. Entonces, al revés, el testimonio de Mirta Musinski tomarlo como algo absolutamente aparte, ¿verdad? Porque es una persona con demasiado dolor en el alma. Eso nomás quería decir. ¿Qué decís, Hugo? Bueno, yo tratar de hacer un encuadre sobre esta situación. Acá hay 2 problemas visibles. El EPP, ahora he visto que esta mañana están hablando de un nuevo grupo desprendido aparentemente del EPP, según las informaciones. ¿Qué es esto, general? No,
Eso también hay que preguntarle a la gente que están actualmente al frente, porque ellos dicen de que es el grupo de Alejandro Ramos que se separó de Osvaldo Villalba. Sí, son del EPP. Pero eso, ¿quién testimonia? A lo mejor inteligencia ellos tienen, que se separaron y que fue el grupo de Alejandro Ramos el que accionó esta vuelta, ¿verdad? Es importante definir políticamente esta situación. Yo decía hoy en el Senado, vos dijiste que escuchaste las intervenciones, ¿verdad? Decía hoy que hay que asumir el tema de la violencia como un gran problema para la construcción de la democracia. Sea un terrorismo de Estado como lo aplicó el Partido Colorado por 40 años, o sea el EPP, y acá voy al segundo elemento visible, el narcotráfico. El narcotráfico es un poder que ha inficionado las estructuras del Estado en Paraguay. Ha matado y sigue matando muchísima gente, igual que el EPP. Y ahora se habla de un maridaje, lo tenemos mucho tiempo acá y el general seguro tiene informaciones, de un maridaje importante entre el EPP y el narcotráfico. Cuidado con la declaración que hizo el presidente de la República antes de ayer cuando llegó de México. Y a muchos creo que le pasó desapercibida esa declaración. Él dijo narcoterrorismo. Lo dijo el presidente de la República. Al llegar dijo el presidente de la República. Yo ni descalifico ni rechazo esa apreciación. Porque, y también lo dije hoy en mi intervención en la Cámara, yo creo que hay una feroz disputa entre grupos de narcotráfico en el Paraguay en este momento. Y si el EPP está metido en ese maridaje, la violencia puede ser más incontrolable todavía. Acá voy a decir una cosa con mucho respeto a los familiares de la gente que fueron asesinadas. Ahora nos encontramos con la noticia de que algunos fueron incluso acuchillados. O sea, no quiero decir más porque, ¿verdad? Por respeto. ¿Ese es su mensaje o qué es? ¿Qué es eso? Es importante que se investigue eso. Y ahora voy a tu pregunta sobre la Fuerza de Tarea Conjunta. Yo creo que en la Fuerza Armada hay excelentes militares. Yo le conocí a varios, le conozco a varios, excelente. En las fuerzas policiales hay excelente efectivo policial. Yo no creo que sea un fracaso ni de los militares ni de la Policía Nacional, que están en este operativo de la Fuerza de Tareas Conjuntas. A estos grupos, sea al EPP o al narcotráfico, necesariamente yo creo que hay tres componentes en el combate. Y no voy a meterme en la cuestión militar, porque el general sabe mucho más que nosotros en ese sentido. Pero en primer lugar es la lucha política contra estos grupos. Y después voy a explicar por qué. En segundo lugar es la lucha operativa, militar, policial. Y tercero es el tema de las políticas públicas del Estado paraguayo. Muy bien. Acá yo creo que, por eso hacía la aclaración de no responsabilizarle a militares ni a efectivos policiales en este tema, porque para mí el error principal está en la conducción política. La parte operativa, militar, policial, va a funcionar bien si hay una buena conducción política. Si no hay una buena conducción política, la parte operativa, y me voy a disculpar a usted, general, la parte operativa y el esfuerzo que ustedes puedan hacer no va a tener resultados positivos. Si acá se habla, y ustedes se preguntaron, de 5 comandantes cambiados en este tiempo, ese es un problema de conducción política. Claro. Clarísimamente un problema de conducción política. Y la responsabilidad de la conducción política, y no por un ataque miserable que no me interesa, pero sí eso corresponde al presidente de la República, que tiene el poder político y a la vez es comandante en jefe. Y además le hicieron una trampa.
con el tema de la ley, la modificación de la ley de defensa, la 1337, lo pusieron directamente a él como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Una locura eso. Una locura es lo que hicieron. Le escuché hoy a Felino Amarilla en la radio decir, pero tiene la soga en el cuello del presidente con este tema. Entonces, quiero terminar por el tiempo, porque hay gente que quiere hablar. También la parte política, y yo varias veces interviene en el Senado sobre este tema. Si el Estado paraguayo, a través de las políticas públicas, a través de las acciones de los militares, de las fuerzas policiales, no le gana a la población, el Estado, no le gana a la población, no le conquista. No le conquista a la población y van a ganar el EPP y los narcotraficantes. Entonces yo creo que es un problema de diseño estratégico desde el punto de vista político y un serio problema de conducción política que tiene esta lucha. Entonces yo no quiero entrar si la Fuerza de Tarea Conjunta fracasó o no fracasó, por respeto incluso a quienes están allá. Y termino con esto, Mina, con esta última parte. Cuando se habla de la derogación de la ley, pero yo no le escuché a nadie decir, vamos a derogar la ley y vamos a traerle a todos los militares y la fuerza policial de allá. Pero ese es un disparate. La propaganda acá de algunos amigos del oficialismo, o amigos o no amigos, instalaron esa cuestión equivocadamente. Pero ¿quién puede ser un político tan irresponsable en plantear una cuestión como esa? Una cosa es la eliminación de la ley o reformular la presencia, la fuerza de tarea conjunta, esa es una posibilidad. Y otra posibilidad, yo ahí no me voy a meter mucho porque no hay cuay. Y acá el general, por ejemplo, un especialista en el tema, ¿verdad? O porque nos colocan, pues, fuerza de tarea conjunta, sí o no, y el que, parece el discurso estronista, el que no está con nosotros está en contra nuestra. O sea, el discurso estronista. Strone hablaba así, los estronistas hablaban así. Entonces, ¿o no somos acaso inteligentes? Yo le conozco a mucha gente de las Fuerzas Armadas inteligentes y muy capaces. ¿Sabe por qué digo eso? Sí. ¿O acaso no necesitamos un gran respaldo en un trabajo de inteligencia sobre que respalde el trabajo de una élite militar, policial o policial militar? Pero pensemos, pero no cerremos el debate. Este es un problema nacional. Justamente acá hay una grave crisis nacional. Para decir la foto acá, la foto acá. Me parece miserable realmente esa parte. Gracias, Mina. Yo quiero decir una cosa porque decía el senador, yo puntualmente a lo mejor no lo sindico a él o a lo mejor la bancada que él representa, pero hablemos con nombre y apellido. El senador Pedro Arturo Santa Cruz planteó la derogación de la ley 5036/13. Y él es del PDP. Y sí, pero por eso justamente te excluí o he excluido de la bancada que usted representa, pero fui claro en eso. ¿Qué tiene que ver? Hay un planteamiento. Que pida lo que te diga. Hay un planteamiento. Porque él no dijo traerle a todos los militares y a todas las fuerzas policiales de allá. Estaba hablando de la derogación de la ley. Y al derogar la ley, ¿cuál es la consecuencia? Y acabo de decir, entonces no me escuchaste o no me interpretaste, pero yo di varias opciones que yo creo que tenemos que debatir. Pero si es blanco y negro, no vamos a poder debatir. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y justamente quiero, primero que escuchen ustedes ciertas reacciones, ¿verdad?, ante esta situación del sector oficial. Ya sabes que Pharmacenter le importa tu salud y bienestar. Por eso, los días, atención, jueves 1 y viernes 2 de septiembre vas a tener 30% de descuento en todo lo que hay en las sucursales. Promo válida por pago en efectivo, cheque o tarjeta como siempre. Haces tu pedido si no podés ir ese jueves y ese viernes y aprovechar ese 30% al 021-438-8000 o al asterisco 4388 desde tu celular. Aprovecha y no te pierdas esta súper promoción una vez más de Pharmacenter. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, ¿ya tenés tu tarjeta Tigo Money? Bueno, la nueva forma de usar el dinero de tu billetera Tigo Money. Esta tarjeta te permite usar el dinero que tengas en tu billetera para realizar tus compras en más de 5.000 comercios adheridos a la red Dinelco. No tiene recargos en las compras, no tiene costo de mantenimiento y es más seguro que usar dinero en efectivo. Como si esto fuera poco, por cada compra que
recibís paquetivos de regalo para hablar, navegar o mensajear. No esperes más, acércate a las tiendas o de Tigo o puntos, digamos, de Tigo Money habilitados y adquirí la tarjeta. Pagando con Tigo Money haces todo más fácil, porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y volvemos. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Realiza tus compras en supermercados y tiendas o paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Hoy puede ser un gran día. Bueno, atención, sonreí. Te presentamos ContiFlash. Ahora tu préstamo es más rápido que una selfie. Acércate a las sucursales del Banco Continental y solicita tu préstamo de 5 a 20 millones hasta en 36 cuotas. Para más información ingresa a www.bancocontinental.com.pi y entérate más de este producto. Bueno, antes de ir al último bloque donde querría que cada uno digan a ver qué hacer a partir de ahora, o sea, cuáles son las vías y las alternativas, digamos, o si no tienen la fórmula completa de decir estudiemos algo, qué sé yo, no sé cuál será la posición de cada uno de ustedes.
Yo quiero que escuchemos algunas grabaciones sobre ciertas reacciones que hubo por personas importantes que forman parte de este gobierno, apoyan a este gobierno. Tenemos, por ejemplo, las declaraciones, pero antes de ir a las declaraciones de las personas, porque quiero, en qué marco quiero hacer esto, quiero que escuchemos unas declaraciones de Alcides Oviedo, el máximo dirigente del EPP, hechas en una entrevista que le hizo un periodista melgarejo de la Nación de antes, no de la Nación de Cartes, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Pero escuchen qué decía Alcides Oviedo, máximo comandante del EPP. Nosotros desde hace bastante tiempo hemos dicho que estamos en guerra con el Estado paraguayo. Si ellos no han tomado las precauciones, es culpa de ellos. Que digan, se lamenten, que salgan a decir que los pobres policías no estaban preparados. Pues no es culpa de nosotros. Nosotros hemos dicho en varias oportunidades que estamos en guerra. Ahí está, más claro agua. O sea, el propio Alcides Oviedo dice, estamos en guerra contra el Estado paraguayo. Ahora, si ellos, o sea, el Estado paraguayo, no reaccionan, no hacen lo que tiene que hacer, nosotros no le vamos a dar clase de cómo combatirnos, ¿verdad? Entonces, ante esto, que queda claro, ¿verdad?, que el EPP le declaró la guerra, o sea, no hace falta, obviamente, que Alcides Oviedo lo diga, pues ya sabemos, pero lo dice con todas las palabras. Y encima tenemos, en los últimos días, 8 militares muertos. En ese contexto, ¿verdad?, de saber que acá hay un grupo de guerrilleros, terroristas, que ya han enlutado a varias familias, con 8 muertos encima, yo quiero que escuchen ustedes unas declaraciones que hizo, por ejemplo, el ministro de Vargas a Radio Cardinal ABC esa tarde, cuando habían muerto ese día, el sábado a la tarde, cuando ya tenía 8 muertos encima, ¿verdad?, más esto que todos sabemos, que quienes conspiran contra el Estado paraguayo, ¿verdad?, ¿quiénes son? Escuchemos, por favor. Lo que sí quiero decir, Roberto, que no se trata solamente de un rumor, porque he visto tweets oficiales de medios periodísticos anunciando una supuesta renuncia mía. Entonces no me queda otra que pensar que esto es una conspiración en la que se encuentran metidos inclusive periodistas. ¿De parte de quién, no encuentro otra explicación, Roberto. Además de quién, digamos, ¿quiénes estarían detrás de estos rumores? No sé, ¿cómo es que un medio puede oficialmente, entre comillas, anunciar algo que no es verdad? ¿A qué medio se refiere, ministro? He visto en el Twitter de Radio 1000. Bueno, o sea que un ministro del Interior, porque no es Bachi Núñez que sale de hablar con el presidente y dice estos son todos unos comunistas y unos conspiradores. Es un ministro del Interior. La palabra conspiración en la boca de cualquier ministro del Interior serio es muy grave, ¿verdad? Entonces, en ese momento, imagínate vos dedicarle tiempo y pensamiento por una mala información, por cierto, que hizo nuestra compañera Beatriz Ramírez, donde dijo que renunció el ministro. Y yo ni tengo Twitter, o sea que ni siquiera leí efectivamente, ¿verdad? Pero después sí me enteré, obviamente. Y el tuit oficial de la radio hace referencia a lo que había dicho Beatriz y repite diciendo que Beatriz Ramírez había dicho que había renunciado al ministro. Llaman del Ministerio del Interior esa misma tarde y 20 minutos después Radio 1000 corrige la información. No era que borra nomás y se hace el desentendido como suelen hacer a veces los medios. No, rectificamos la información. Yo, coreana, ni me enteré de esto, ¿verdad? Que digamos que de esta mala información hecha por Radio 1000, bueno, no tengo luego Twitter y mucho menos no me quedo todo el tiempo ahí prendida a Radio 1000 tampoco, ¿verdad? Entonces después me envía unos WhatsApp el ministro del Interior, que los leo tarde, por cierto, pero digo, imagínense cómo ubicó. Pero después quiero que escuchen esta segunda grabación también del ministro del Interior y después quiero hacer una conclusión. Escuchemos esta otra grabación del ministro del Interior. Disculpame, yo no considero que el encuentro entre el senador Yucio, el senador Barney y los Morales haya sido fortuito. Si vos escuchás
o le entrevistaste al propio director de la penitenciaría de Concepción, dijo, me pidieron hablar con ellos. O sea, fueron exclusivamente para hablar con ellos. No, pero... No es así como se plantea que no. lo encontró allá y pidió ver su carpeta. No, pero me reconoció Yucio que él acá le enviaron su carpeta. Él vio acá su carpeta y él pidió, le dijo a Wagner, acompáñame, y se fueron hasta Concepción y se fueron a preguntar por los hermanos Morales. Y al venir allí los hermanos Morales, ahí él le reconoce y se acuerda que él le imputó a uno de ellos por invasión de tierra. No, ellos se fueron directamente a hablar con los hermanos Morales. ¿Cuáles son los reclamos de algunos movimientos? Y vuelvo a enumerarlos en la parte que es, digamos, relacionada a lo que estamos hablando, Jorge. El retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta del Norte y la liberación de los hermanos Morales, ¿verdad? Oh, qué coincidencia. El senador Pedro Arturo Santa Cruz, integrante de la misma bancada, el senador Yucio, la semana pasada pidió el tratamiento en el Senado del retiro de la Fuerza de Tarea Conjunta y ahora él se está movilizando para la liberación de los hermanos Morales. Disculpame, diría de esta forma, Jorge, para mí no existen las coincidencias en estos temas. Bueno, y atiendan lo que dijo el presidente del Partido Colorado, Aliana, presidente del Partido Colorado. ¿Soluciona pidiendo la cabeza al ministro del Interior? Claro que no se soluciona, claro que no se soluciona con eso, y tampoco se soluciona, al contrario, se le da mayor radioacción y se le da libertad, eliminando la Fuerza de Tarea Conjunta como querían hacer los amigos acá de gente involucrada con el EPP, ¿verdad? Como son alguna gente de la izquierda, la gente del Frente de Guazú, que estaba planteando eso ayer, hace unos días nomás en el Senado, y llamativamente, después de reunirse con varios de los brazos logísticos del EPP, ¿verdad? Que son los hermanos Morales. Hay pruebas contundentes de este vínculo de parlamentarios con... Pero existen fotos, existen cursos, reuniones entre ellos. Se fundaron partidos políticos, gente involucrada, brazos logísticos, gente involucrada en secuestros, con gente de la izquierda. ¿O acaso ustedes no manejan eso? Pero ese discurso no es trasladar la responsabilidad y no asumir la responsabilidad actual. No, por supuesto que asume la responsabilidad del gobierno, pero tampoco no podemos negar eso, de que gente del EPP tiene su brazo también dentro de algunos poderes del Estado. Todo eso tenemos que analizar. Presidente. Y llama la atención nomás de que justamente algunos senadores, sin siquiera avisar a la Fiscalía, se reúnen con brazos logísticos del EPP. En esos días nomás también piden de que se elimine la Fuerza de Tareas Conjuntas para darle mayor libertad de acción a los del EPP, para sacarle tanta seguridad a la gente del norte. Bueno, ahí está. El ministro del Interior viendo conspiraciones por todos lados. Involucrando a gente de partidos políticos públicos legales con la gente del EPP. Tanto confundiendo partidos, porque Aliana ni siquiera, por lo visto, está bien informado, ¿verdad? Porque le atribuyó al Frente de Guazú lo que en realidad hizo el PDP, ¿verdad? Entonces digo, gente, acá nos damos cuenta que somos demasiado poco serios. Entonces, a mí lo que de verdad me trae desesperanza, ¿verdad?, y ver el nivel de análisis que tienen sobre esta realidad. Porque si vos pifiás tan grande así, ¿verdad?, y estás en la pavada, porque ni siquiera manejás lo básico de una información política, estratégica, los vínculos, etc., entonces quiere decir que estás oyapi a otros lados, ¿verdad? O sea, sinceramente a mí me da, porque yo les conozco, o sea, vos podés decir de Rafael Filisola, de Desiré, ¿verdad? Que Desiré es súper alocada, una radicalizada, una puteadora, una cerrista, no sé. Pero no puedes creer que Rafael y Desiré, pues, no estén a favor ni de la lucha armada, no te digo lo involucrada con el EPP, ¿verdad? O sea, es una estupidez más grande que una casa. Yo no digo que haya gente del EPP infiltrado en diferentes estamentos. Claro que hay gente del narcotráfico infiltrado en diferentes instituciones. El propio ministro de la Senat, ex Luis Rojas, dijo que el 60%
de su personal estaba involucrado con narcotráfico. Y contados dirigentes o activistas del Partido Colorado, pero eso no lo hace que el partido sea narcotraficante, ¿verdad? Exacto, ¿Okay? exacto. Muy Entonces bien. digo, gente, no podemos discutir de esta forma, sinceramente, porque a ver con qué ganas uno se va a sumar como ellos piden, ¿verdad? Al combate como una causa nacional, que es lo que debe ser. Cuando empiezan a honrar tipo de la época de la dictadura, estás en contra, sos un comunista. Así mismo. ¿Verdad? Estás en contra, sos un comunista. Y estaba en contra de la gente de la dictadura, gente tanto de derecha, de izquierda, de centro, etc. Había diferente gente que estaba en contra de la dictadura. Lo mismo pasa ahora contra Cartes. Hay gente opositora a Cartes. Pero no porque seas opositora a Cartes, o vas a estar conspirando, porque yo, cuando conspiro, por suerte, siempre tuve éxito, ¿verdad? Digo, o sea, vos tenés que saber como ministro del Interior quién conspira y quién no conspira. Porque si no, quiere decir que no tenés ni un manejo de la situación política. Y si cada crítica que vos hagas, sea del sector de izquierda, derecha o centro, ¿verdad? O te van a tildar de conspiradora, porque es grave que te digan conspiradora un ministro del Interior, ¿verdad? O es grave que te digan que estás involucrada con el EPP, porque el EPP es un grupo delictivo, ¿verdad? Sí, político, porque es una guerrilla incipiente, pero no tan incipiente. Pero digamos, ¿quién va a querer estar involucrado? Es lo mismo que efectivamente le dijeron hoy que porque el presidente de la República tenga fotos o haya sido amigo de ciertos narcotraficantes de Pedro Juan, qué sé yo, el marido de Zuni, ¿cómo que se llamaba? Rosati, el otro, eso no significa que él sea un narcotraficante, ¿verdad? O todas las personas que se sacan una foto con un ex extronista haya sido torturador, ¿verdad? Entonces digo, gente, vamos a manejar seriamente esto, porque es serio el problema, o sea, siguen matando gente. Y si buscamos enemigos en todos lados y nos vemos dónde mierda de verdad están los enemigos de la democracia, ¿verdad? Entonces estamos realmente pifiando. Lo primero es tener una caracterización correcta. ¿Quiénes lo que son los enemigos del pueblo paraguayo? Son aquellos, como dijo Hugo Richard hoy, ¿verdad? Los enemigos de la democracia son todos aquellos que apelan a la violencia. Con la violencia no se puede construir, pero sea esta de izquierda o de derecha. Por ejemplo, cuando el señor Oviedo, ¿verdad?, mató a mucha gente, o los oviedistas, así como los epepistas y la izquierda, ¿verdad?, los de derecha oviedistas mataron gente, ¿verdad?, mataron a un vicepresidente de la República, ¿verdad? Sin embargo, hubo un solo detenido con tantos muertos, o sea, era una especie de Superman el tipo, porque un solo detenido y encima se lo liberó la semana pasada, ¿verdad? Entonces vamos a pedir también la liberación de Carmen Villalba y del Cid Oviedo. Porque ambos han matado, ¿verdad? Ambos son responsables de grupos violentos en este país. Entonces, si de verdad estamos en contra de la violencia, gente, seamos coherentes. Estemos en contra de la violencia generada tanto por la izquierda como por la derecha, por el Papa, por la monja. O sea, yo no quiero violencia en mi país. Y efectivamente, a los violentos les voy a responder con violencia, porque generan ellos la violencia. Pero acá ha sido generada la violencia por gente que es de izquierda y optó por la lucha armada, o es de derecha y optó por la vía violenta como es Oviedo. Pero no todos los oviedistas primero son violentos, ni siquiera todos los oviedistas, y mucho menos todos los de derecha. Conozco mucha gente de derecha, o sea, la mayoría de la gente, de hecho, está más en la derecha que en la izquierda, ¿verdad? Y no reivindican la lucha armada o matarle a todos los izquierdosos. Y mismo pasa con la izquierda. Conozco y tengo miles de amigos en la izquierda y te puedo asegurar que nunca han matado una mosca. Entonces, gente, seamos serios, de verdad. Seamos serios. Tengo que ir a una brevísima pausa y después quiero el último bloque, a ver qué dicen ustedes en relación a ver cuál es el camino ahora, qué tenemos que hacer a partir de ahora. ¿Sabes cómo te podés proteger todo el año? Ya sabes, con Apelsin C, vitamina C de 1 gramo. Los síntomas de envejecimiento, los síntomas de decaimiento físico y mental, y estimula también las defensas previniendo resfríos. Apelsin C Vitamin no contiene azúcar y no contiene gluten. Apelsin C Vitamin en su presentación de 20 tabletas efervescentes. Apelsin C Vitamin, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Pausa y volvemos. Aprenderán aquí todos los misterios del amor con el señor Casanova.
Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Descubrí todo lo que podés hacer con Tigo Money. Carga combustible en tu estación de servicio y compra en las mejores farmacias. O paga en los más de 5.000 comercios adheridos. Además, pagando con Tigo Money, recibís paquetigos de regalo para hablar, navegar o mensajear. Con Tigo Money, hacelo fácil. Venga Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Los préstamos del Banco Continental ahora son más rápidos que quitarse una selfie. Sí, se llaman ContiFlash y podés solicitarlo en todas las sucursales del Banco Continental hasta en 36 cuotas. Desde 5 a 20 millones tenés respuesta inmediata. Entérate más de ContiFlash llamando al 419-3000 o ingresa a bancontinental.com.pi. Sonreí, tu préstamo del Banco Continental ya está. ContiFlash. Las naftas aditivadas de Barcos y Rodados renuevan tu auto desde el tanque, porque están diseñadas para responder a las exigencias de los distintos motores. Todas otorgan una mayor potencia y protección. Gracias a los exclusivos aditivos que protegen de la formación de depósitos y limpian las válvulas de admisión, logrando así un mejor desempeño. Prolonga la vida útil de tu motor. Carga las naftas aditivadas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, en tu camino siempre. Y a partir de este lunes te espero en nuestro nuevo horario, desde las 10 de la mañana con lo mejor en nuestra Mañana Plus, con temas atractivos y por supuesto con invitados de lujos en tu canal Red Guaraní. Mañana Plus con Daisy Jiménez, desde este lunes a las 10 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. Quiero comentarte que a partir de este lunes cambiamos de horario. Nos vemos a las 11 de la mañana para que podamos seguir cocinando juntos. Cocinemos juntos, desde este lunes a las 11 de la mañana, solo aquí, por Red Guaraní. Hay psicópatas asesinos, terroristas sin ninguna moral, criminales macabros. Él no es perfecto, pero tiene un objetivo: eliminar a todos. Dame lo que quiero. Te juro por Dios que haré que llueva fuego sobre ti. The Blacklist, lunes a viernes a las 23 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Amor real. En un tiempo de armas y romance, cuando el amor era poesía, cuando la pasión se ocultaba, a flor de piel, surge una historia de amor inquietante, incitante, inolvidable. Amor real, una telenovela intensa, apasionante, con una belleza visual que te cautivará y te transportará a una época de romántica nostalgia. El amor lo es todo, solo cuando es amor real. Estreno este lunes 29 a las 16 horas, solo aquí, por Red Guaraní. Hoy puede ser un... Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Ahí tenés para todo el servicio de catering que necesites. Los teléfonos 021 22 53 51, 021 20 40 31. En la web
www.confiterialmolino.com.pi. Ya sabes que las mejores sillas las encontrás en Mecal Mueble, que son las que estamos usando en el programa. Lastimosamente me estoy pasando inclusive 17 minutos de la hora, ¿verdad? Pero pedimos y nos dan un tiempito más para que ustedes digan, bueno, ¿a partir de qué, de ahora qué? O sea, ¿qué podemos hacer? Ahora tenemos que hacer una gran mesa nacional y debatir el tema, tenemos que reformar la ley de la Fuerza de Tareas Conjuntas y perfeccionarla, tenemos que derogarla. ¿Qué tenemos que hacer? Empecemos con el general Benítez, por favor. No, yo creo que es válido que la Fuerza de Tarea Conjunta continúe en el norte. Eso es una fuerza bastante importante en cuanto a la disuasión y bueno, eso estábamos discutiendo fuera de cámara y estábamos diciéndole al senador que la ley se puede modificar. ¿Qué modificaría, por ejemplo, general? No, se modificaría seguramente, eso ya ellos que son los entendidos. No, pero vos sos el más entendido porque sabés que estuviste ahí. Por ejemplo, esto que dijo Regis Romero, ¿es aplicable el control operacional versus el comando operacional? ¿Es importante tener el comando? ¿Hay diferencia entre tener el control y el comando? Claro que sí, pero el general Regis Romero se refería a que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta tenga todas las fuerzas a su disposición. Y esa es una reforma que hay que hacer, por ejemplo. A su disposición, ¿verdad? Sí. Que, por ejemplo, yo necesite, bueno, envíeme un avión, o que los aviones estén allá, o que las embarcaciones estén allá. Pero ¿eso te parece correcto o no? Y yo creo que debería ser así. Debería ser así. Sí, así. Bueno, porque te digo, hay que hacer ajustes, entonces, general, a la Fuerza de Tareas Conjuntas, ¿o no? Y en ese aspecto sí, imagínense que el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta no maneja ningún presupuesto. Entonces, esa es una falencia que yo veo porque uno tiene que estar haciendo solicitudes y pedidos y hay muchas veces que se necesitan ahí, al instante, al momento, que se solucione tal o cual problema. Aparte de eso que dice, de que tenés que pedirle al ministro, una cuestión de burocracia, el ministro que no se lleva bien con su comandante, el comandante, o sea, de la policía, digo, o sea, vos tenés que tener el comando operacional realmente de todas las fuerzas que están bajo tu orden, ¿verdad? Así es. Y estaría de acuerdo entonces que continúe, pero con ciertos ajustes. Sí, la Fuerza de Tarea Conjunta yo creo que hasta es indispensable en estos momentos que esté en el norte. Imagínense, abandonar eso sería una tierra de nadie. Y, una victoria para el EPP. Y estos criminales van a hacer de la suya, van a asaltar estancias, van a matar vacas, van a matarle a quien quieran. Entonces sería para mí es fundamental la estadía de la Fuerza, la continuidad de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ex-ministra. Sí, a mí me gusta mucho partir de los conceptos y algo que yo no escuché todavía en todos estos debates, en estos conversatorios, es hablar de lo que es el crimen organizado y eso también hay que considerar. El crimen organizado tiene varios brazos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas que es altísima en Paraguay y el terrorismo propiamente dicho. Si definimos el terrorismo como todo aquello que causa terror, que en este caso nadie puede decir que no nos causa terror esta situación, esta es una lucha larga, esta no es una lucha de hoy por hoy o mañana por mañana. Sí, de resultados inmediatos. Absolutamente. No es. Y el modelo que tenemos hoy a mano para aplicar ante ese enemigo, que en este caso es el EPP, para mí enemigo del pueblo paraguayo, ¿verdad?, es justamente la Fuerza de Tareas Conjuntas, pero sí con una reingeniería. No se puede, no se puede arriesgar ningún tipo de error más de lo que ya se ha cometido. Esa reingeniería, en líneas generales, haciendo palabras, ¿en qué consistiría? Y la ley tendría que estar ajustada a la realidad. Al presidente al presidente de la República, el comandante en jefe, se le debe dar la posibilidad de que él pueda actuar con toda esa fuerza en un perímetro localizado donde realmente se haya establecido el conflicto y que el comandante de Fuerza de Tarea Conjunta tenga la disponibilidad de los materiales, del apoyo logístico que necesita. Es lo que dijo Regis Romero. Exactamente. Hoy por hoy,
para mí personalmente, los órganos de seguridad están aplazados y esto se debe corregir y rápido. Y algo que quiero expresar es que, así como hoy escuché en radio que los senadores decían que alrededor de 70 millones de dólares ya se había invertido en el tema de Fuerza de Tarea Conjunta, creo que es el momento en que la Contraloría actúe a fin de pedir los informes detallados con documentos respaldatorios para ver exactamente a dónde ha ido ese monto, y ahí también hay que hacer una corrección porque debería haber un fondo específicamente destinado a las fuerzas de tareas conjuntas. Muchas gracias. Gracias. Hugo. Roberto. Bueno, yo insisto en el tema, me parece bien lo que planteó la ministra, el tema de la reingeniería. Yo creo que tiene que ser más global, no más general. Yo creo en lo que dijiste, Mina, tendríamos que sentarnos todos los autores políticos a discutir a fondo este problema, o si no, no vamos a resolver, ¿verdad? Acá hay tres cuestiones mezcladas en el norte. Tenés el tema de la guerrilla, tenés el tema de los delincuentes de varios tipos, ¿verdad? Hay narcotráfico colombiano, narcotráfico brasileño, ¿verdad? Hay tráfico de armas, tráfico de todo, y tener una pobreza generalizada y una ausencia completa del Estado, ¿verdad? Mantener esto, y sobre todo con remiendo, yo te digo, el patrón del mal, ¿verdad? Le pones en contacto a una fuerza de tareas conjuntas con grupos poderosos, militar y económicamente, que te van a contaminar todo. Para mí, la solución pasa por una reingeniería, pero yo te diría, ministra, más general, de tener como una política de Estado, por decirlo así, Hugo, donde todos, bueno, es que debe ser. Sí, nos pongamos así todos, ¿de acuerdo? Bueno, de esta manera tenemos que enfocar esto y con esto y esto. Para mí, y las leyes derivan ya de todo ese acuerdo general previo. Esa sería mi conclusión, ¿no? Primeramente, Mina, llamar a la unidad de toda la familia paraguaya ante esta situación, a todas las autoridades que tenemos alguna responsabilidad, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, desde el Poder Judicial, Ministerio Público, a poner todo el empeño posible para poder acabar con estos criminales. Coincido con el general de que sigan las fuerzas de tareas conjuntas, él lo ha explicado claramente. Sería una locura el retiro de las fuerzas, se convertiría en una zona deliberada, no solamente por el tema de estos delincuentes, sino que también por una zona de influencia del narcotráfico. Y hay una cuestión que no hablamos, Mina, que creo que tiene que ser el factor fundamental, teniendo en cuenta San Pedro y Concepción, que son dos departamentos muy olvidados históricamente por todos los gobernantes, de seguir invirtiendo, de seguir llevando los beneficios a ese pueblo, Hugo, sí, de seguir construyendo. Hoy pasaban diputados locales una inversión importante que ya viene haciendo el gobierno nacional en construcción de viviendas, en aumentos de los programas sociales del Estado, que se ha incrementado notablemente, pero no es suficiente, Mina. Y ahí es donde todos tenemos que poner el empeño de poder seguir y que el Ejecutivo siga llegando obras, y que en el presupuesto, cuando estudiemos este año el presupuesto general de la Nación, destinemos una mayor dinero para llevar infraestructura y calidad de educación y de salud en esa zona del país. Gracias, diputado. Hugo. Sintéticamente, títulos. Primero, hay que discutir en el Paraguay una nueva estrategia de políticas públicas de seguridad. Es urgente. Acá estamos hablando del norte, estamos hablando del narcotráfico y estamos hablando del EPP, pero acá la gente en la calle. Así es. Según el ministro del Interior, hay más asalto ahora porque hay más motos. Una cosa de loco es lo que dijo este ministro. Pero en fin. Entonces, ese proceso, creo que Roberto más o menos colocó un camino en ese sentido, porque esta concepción de la política de seguridad es absolutamente atrasada. Segunda cuestión. Creo que vamos a seguir discutiendo el tema de la 1337. Nosotros somos políticos, nosotros le escuchamos a los especialistas. Si vamos a hacer un tema de salud, le llamamos a la gente que sabe. Si es un tema militar, le vamos a llamar al general Benítez y a otra gente, ¿verdad? O sea, vamos a seguir discutiendo eso con absoluta responsabilidad. Por otro lado,
el presidente de la República, que yo creo que, ya dije, la conducción política es el problema, lo señalé, ¿verdad? Pero él tiene que hacer un gesto. Cada vez, ya sé que no está en la cadena de mando del ministro del Interior, pero es la expresión de la política de seguridad del gobierno, ¿verdad? Cada vez que sale a hablar este señor, yo creo que el presidente de la República pierde votos. No sé cómo voy a aplicarlo de otra manera. Le hace perder legitimidad. No puede este señor continuar en ese cargo. Y no, el presidente no debe de hacer ese gesto, mi estimado diputado, no por nosotros, por la gente. La gente no lo puede ver más al ministro. No lo puede ver más al ministro. Entonces el presidente tiene que hacer gestos en relación a lo que hoy resolvió la Cámara de Senadores, porque es el Ejecutivo el que tiene que liderar el proceso de debate que dijo Roberto hace rato. Entonces yo por ahora dejaría por ahí, y una última cuestión, ¿quiénes son los que actuaron ayer al asesinarle a estos 8 militares compatriotas? Más y no peor. Primero nos dijeron EPP. Después ya nos dijeron que no era EPP, que era un grupo desprendido del EPP, ¿verdad? Después el presidente ya habla de narcoterrorismo. Necesitamos informaciones y el presidente Carter sabe mucho de este tema. Nada más. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Obviamente el tema continúa, es un debate abierto y que esperemos que a partir de estas nuevas muertes tomemos en serio el debate. Hagamos una buena caracterización de la situación y en base a eso obviamente definir también las estrategias correspondientes. Muchísimas gracias, muy buena noche a todos ustedes. Lunes de Mina fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Farmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Apelsin C Vitamin, calidad Fapasa, líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. Barcos y Rodados, las mejores naftas aditivadas te esperan en Barcos y Rodados.